ponencia, la dinámica a seguir es 50 minutos en compañía y en escucha con atención de la doctora por la ponente para pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Para ello, me permito presentar a la doctora Paula Andrea Valencia Londoño, doctora en Ciencias Sociales en la línea de Cultura de Paz por la Universidad de Granada, España. Maestría en Estudios de Desarrollo por la Universidad de los Andes. Actualmente, profesora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Medellín y coordinadora del Centro de Investigación de la misma universidad. Dentro de sus principales artículos tenemos violencia en contra de las mujeres como discriminación en contextos de violencia criminal, caso del feminicidio en Medellín y el Estado de México, retos del manejo de información sobre violencia basada en género en el marco del conflicto armado. Sus líneas de investigación son conflicto armado, construcción de paz, acción humanitaria, consecuencias humanitarias, con énfasis en vulneración de los derechos humanos, enfoque diferencial y desplazamiento forzoso. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a la ponente, la doctora Paula Andrea Valencia Londoño, con su ponencia La familia como institución básica entre los procesos de resiliencia individual y colectiva. La familia como institución bisagra entre los procesos de resiliencia individual y colectiva. Doctora, le cedo la palabra y será un placer y un gusto y un deleite escucharla. Muchas gracias, doctora María Marta, y muchas gracias pues a la escuela por la invitación. Realmente ese es un espacio fundamental para que podamos discutir estas problemáticas que nos aquejan a países hermanos como Colombia y México. Entonces vamos a hablar mucho de situaciones que son comunes. Ustedes saben que para el caso colombiano, pues el tema de conflicto armado es un tema que nos apela de forma directa a los investigadores y a gran parte de los investigadores en ciencias sociales. Y vamos a hablar un poco de conflicto armado en esa discusión del lugar que juega la familia en los procesos de resiliencia, pero también vamos a hablar de un proceso paralelo al del conflicto armado, que es el proceso de vulneración y victimización por desastres. En Colombia llamamos estos fenómenos de doble afectación, porque son fenómenos en los que población víctima de conflicto armado, pues por las mismas condiciones de vulnerabilidad en las que produce su desplazamiento y su reasentamiento, pues queda también expuesta a riesgos por desastres, y entonces esto implica que realmente la capacidad de resiliencia se ponga a prueba en los dos ámbitos. Entonces de eso vamos a hablar a lo largo de esta ponencia. Vamos a hablar bastante de lo metodológico, de los modelos que tenemos para abordar el tema, pero también quiero mostrarles algunas experiencias de trabajo previo que hemos realizado con víctimas de minas antipersonal, que es una victimización, una de las más invisibilizadas en el caso colombiano, y donde sobre todo las mujeres no cuentan en esas estadísticas, pero son el resorte que armoniza la familia en esos procesos de reconstrucción post-accidente o ataque por mina. Eso es otra discusión que podremos dar más adelante. Voy a compartirles pantalla para que veamos la presentación, vamos conversando y yo sé que al final tenemos un espacio para preguntas, entonces, bueno, ahí podemos ampliar la conversación con el público. Denme 2 segundos, les comparto mi pantalla. Bueno. Esta exposición se hace en el marco de un proyecto de investigación, un programa, perdón, muy grande, que empezamos a ejecutar en el mes de septiembre de este año, que es vulnerabilidad, resiliencia y riesgo de comunidades y cuencas abastecedoras afectadas por fenómenos de deslizamiento y avalanchas. Como les decía,
El tema de gestión del riesgo es una preocupación fundamental para el caso colombiano, pero en esa gestión del riesgo están inmersas también otras victimizaciones, de las cuales vamos a hablar, que se suman y aumentan los grados de vulnerabilidad de la población. En ese programa, que es un programa muy grande financiado por MinCiencias, que es como el CONACYT para el caso de Colombia, tenemos 3 proyectos. Yo lidero uno en particular, que es este, proyecto de determinación de las variables socioculturales y vulnerabilidad y resiliencia derivadas de eventos de estrés por desastres de origen natural o antrópico. Y entonces de eso vamos a hablar, de esa ubicación de variables en particular frente a un nivel que es el nivel familiar. Entonces por eso vamos a ver esa familia cómo nos integra el nivel individual y nos integra el nivel comunitario. Podríamos hacer una definición muy simple y sobre todo para el caso de las víctimas del conflicto armado, que además es uno de los análisis recurrentes en el caso colombiano, el tema de resiliencia. Entonces podríamos hacer una definición muy simple de resiliencia. Podríamos decir, si lo derivamos de su origen latín, la palabra resiliencia, pues podríamos decir que significaría saltar hacia atrás, rebotar, es decir, volver a la normalidad. Y en términos básicos, John Bowlby, que es uno de los autores más recurridos cuando hablamos de resiliencia en los 90, pues nos dijo, esa resiliencia termina siendo una cualidad de las personas que no se desaniman, que no se dejan abatir. Es decir, una forma de afrontar esas dificultades y encontrar alternativas para transformar esos proyectos de vida a partir de las nuevas circunstancias. Entonces sería pues una habilidad que, como vamos a ver, en su primera acepción se analiza como una habilidad individual para afrontar la adversidad y que también está muy estrechamente ligada con el tema de resistencia emocional a situaciones de estrés. Por eso nuestra preocupación son situaciones de estrés tanto ligadas a desastres como al tema de conflicto armado. Sin embargo, realmente los estudios de resiliencia tienen mucha mayor complejidad. Y esa definición de Bowlby solo nos habla de una primera etapa en la investigación en los estudios de resiliencia. Una primera etapa que estaba básicamente centrada, como decía él, en analizar esas habilidades que tenían los individuos para reponerse a la adversidad. Es decir, una primera etapa que estaba centrada en ubicar esas cualidades de los individuos para responder a eventos de estrés. Una aproximación básicamente fenomenológica y lo que hacía era identificar factores de protección y estrategias de afrontamiento. Y cuando nos hablan de resiliencia, eso es en lo que pensamos, ¿cierto? Lo primero que nos viene a la mente, pensar en una serie de cualidades que tienen los individuos para reponerse a la adversidad. Sin embargo, la resiliencia como la queremos asumir aquí y como sería el mecanismo más adecuado para entender el lugar de la familia, nos remite a las etapas posteriores del desarrollo del concepto de resiliencia. Una segunda etapa que nos habla, por ejemplo, como vemos en este cuadro, ya de la resiliencialidad, es decir, del proceso de poder que asumen esas familias para enfrentarse a los estresores, para enfrentarse a esas situaciones de adversidad y generar cambio y oportunidades. Es decir, ya no hablamos de una cualidad, sino que hablamos de un proceso que parte de una disrupción, de una ruptura y que luego, si logramos restablecer la situación a un estado inicial, podemos describir un proceso de reintegración que parte de la adquisición de una serie de cualidades, pero que también nos lleva a unas formas de relacionamiento precisas. Y ahí empieza a sonarnos la familia y las redes sociales como núcleo fundamental de ese proceso, en el que circulamos para volver a restablecer nuestra situación a un estado normal o a un estado estable y de éxito para la familia. Una tercera etapa ya más cercana a otras áreas del conocimiento. Estas primeras fueron muy desarrolladas por la psicología y por el trabajo social. En las terceras etapas incluso tenemos ciencias administrativas, empresariales, nos habla ya de esas fuerzas motivacionales que mueven casi de manera innata la resiliencia en los individuos. Identificar entonces
de manera multidisciplinar, desde la lógica del pensamiento posmoderno, qué fuerzas motivan a los individuos y a los grupos para reponerse de la adversidad, sería el objetivo de esa tercera etapa. Para los fines que nos interesan en esta presentación, pues nos vamos a centrar en la segunda y vamos a empezar a analizar resiliencia como proceso. Proceso en el cual realmente lo colectivo, partiendo de la familia y llegando al núcleo comunitario, se convierte en eje clave para la reproducción de ese proceso de reintegración y su éxito. Entonces, pues en esa lógica, pues en las últimas décadas lo que hemos hecho es pasar de un estudio de la resiliencia como si fuera un fenómeno absolutamente extraordinario, ¿cierto? De unas personas que tienen una capacidad extraordinaria de reponerse a la adversidad, a estudiar la resiliencia como un proceso cotidiano frente al cual nos tenemos que enfrentar cada vez que tenemos una afectación, un episodio de estrés que hace que se produzcan cambios y disrupciones en nuestra vida. Entonces también en esa lógica lo que empezamos a ver es que la resiliencia es una capacidad global, ya no es una capacidad individual y que habría múltiples formas de resiliencia. Múltiples formas de resiliencia que nos hablarían de un contexto particular, de unos grupos poblacionales particulares, como vamos a ver pues mi tema recurrente son las mujeres, y en el caso de las mujeres realmente los fenómenos de resiliencia tienen un comportamiento muy distinto, y entonces ahorita vamos a ver el peso, por ejemplo, que tiene la labor de maternaje en ese proceso de resiliencia, tanto como amparo hacia el otro y restitución de valores y prácticas que construye la maternidad desde la crianza, pero también en proceso inverso, frente a el nivel de responsabilidad que implica la maternidad y cómo eso impulsa procesos más rápidos de resiliencia en el caso de las mujeres. Y también frente a problemas particulares. Ahorita vamos a ver qué pasa con las mujeres víctimas de mí. Yo sé que ese no es un problema recurrente en México, no se habla sobre el asunto, pero para el caso colombiano es una victimización muy compleja además porque es una victimización que a grandes rasgos pensaríamos que realmente afecta a los actores armados en el territorio y que entonces las principales víctimas, por ejemplo, como ocurre con la estadística, son militares y luego de militares hombres. Y entonces pensaríamos, ¿por qué hablamos de las mujeres víctimas de violencia antipersonal? Pues porque las víctimas no son solo las víctimas directas, realmente las víctimas indirectas, es decir, quienes tienen que cargar con el peso de la victimización, por lo general siempre son las mujeres. Cargamos con el peso de la victimización de la desaparición forzada, que sí es un tema recurrente en la conversación en México sobre víctimas. Cargamos con el peso de la victimización por homicidio, porque somos las que recibimos el impacto en el cambio de roles que implica esa transformación de la familia. Y en el tema de violencia antipersonal también se producen unos cambios de roles que implican que entonces las mujeres dedicadas a un rol reproductor tienen que asumir un rol productor ante la ausencia o la incapacidad de su pareja, y tienen que asumir un rol comunitario, que es lo que vamos a ver ahora, porque empiezan a comprometerse con la defensa de derechos de las víctimas. Entonces, pues la resiliencia en esta lógica ya no sería una coraza personal, como nos la planteaban inicialmente, cómo nos protegemos, generamos un escudo para protegernos de esa adversidad, sino que sería un engranaje relacional y ecosistémico. Entonces, por eso vamos a ver que hay unas relaciones en múltiples niveles y que hay una lógica de proceso que hace que esas oportunidades permitan o un estancamiento o un deterioro o una reintegración en el proceso. Por eso, pensada como proceso, la resiliencia sería un proceso dinámico y cambiante. No podríamos establecer una fórmula mágica en materia de resiliencia ni unos patrones establecidos de transformación, y también sería contextual e histórica. Como hablábamos hace un momento, tenemos que ubicarnos en el momento preciso donde ocurre el fenómeno de estrés y en el contexto que rodea a esas víctimas y su proceso de transformación. Entonces, bueno, como les decía, pues esta nueva concepción de la resiliencia nos habla de un proceso influenciado por la posmodernidad, que entonces es interdisciplinario. Yo soy comunicadora social y trabajo desde el tema de
resolución de conflictos y comunicación, que es mi eje de actuación y de análisis, pero también tenemos un componente muy fuerte psicológico, tenemos un componente muy fuerte desde el trabajo social, donde ahí el foco está totalmente centrado en las familias, y tenemos unos componentes incluso de otras áreas que, en caso de desastres, que es una de las afectaciones que nos interesa aquí abordar, pues el tema incluso de los aportes de las ciencias básicas y de la ingeniería son fundamentales, porque también tenemos unos determinantes físicos que tienen que ser tenidos en cuenta en ese proceso resiliente. Sería una metateoría, porque entonces combinaría muchas disciplinas para poder hacer su análisis, y desde el trabajo social podríamos decir que pues es sobreponerse a las dificultades, obviamente, pero también adaptarse con éxito a los riesgos que son permanentes y recuperarse de los traumas de forma exitosa para generar el menor impacto negativo en nuestra vida cotidiana. Meisten también hace una definición clara de esta idea de resiliencia. Personas o grupos de alto riesgo que han tenido buenos resultados ante situaciones adversas, una buena adaptación a experiencias de estrés y una recuperación del trauma. Lo mismo dice Deere y McGuinness, que nos habla de un concepto global, multifacético, asociado tanto a características individuales como multisistémicas, o Goldberg, que nos habla de una capacidad universal, no solo de individuos, sino de individuos, familias y grupos, para minimizar o sobreponernos a los efectos negativos de esas adversidades. Entonces, como les decía, pues esta aproximación al concepto de resiliencia es multisistémica. Y entonces por eso autores como Meisten nos hablan de un modelo ecosistémico. Un modelo ecosistémico que, como pueden ver aquí en el gráfico, nos integraría un elemento individual que tiene que ver con unas capacidades cognitivas, procesamiento de información, resolución de conflictos, plasticidad mental, pero también un elemento que vamos a trabajar ahorita en un momento, que es el tema de apego seguro, y que tiene que ver con pautas de crianza, pero también con proceso de maternaje, un proceso ya a nivel personal, ¿cierto?, que tiene que ver con la autorregulación, la autoeficiencia, pero también el autorreconocimiento, la autovaloración. Y vamos a ver con las mujeres víctimas de minas que ese es el primer paso en su proceso de empoderamiento, reconocer el poder propio, autorreconocerse, autovalorarse para poder proyectarse en ese nuevo escenario. Tenemos a la familia, nuestro eje de discusión hoy, y entonces esas dinámicas al interior de la familia, la cohesión, los rituales, las normas que nos permiten mantener una coherencia en momentos de crisis y nos dan certezas en momentos de incertidumbre. Y a pesar de que esta ponencia no es del tema de COVID, que yo sé que las anteriores se han centrado su atención en el tema de COVID, pues cuando hablamos de resiliencia, obviamente, una crisis de este tipo nos apela a cuestionarnos esas certezas que nos ofrece la familia en momentos de crisis para mantener la estabilidad. Y entonces es fundamental el rol que juega la familia. COVID, una coyuntura realmente que ninguno de nosotros había enfrentado. Y entonces mis hijas me preguntan, mamá, ¿cuándo fue? ¿Cómo te fue a ti en la última pandemia? Y dije, no, a mí nunca me ha tocado una pandemia. Esto es una cosa nueva para ustedes y para nosotros también. Ya lo ven como un evento que casi que está ya en lo cotidiano para mí y para todos nosotros. Es una cosa, una experiencia muy extraña, ¿cierto? Donde realmente la capacidad de afrontamiento se puso a prueba. Lamentablemente, estas coyunturas, si las comparamos con las crisis que enfrentamos en nuestros países, en Colombia y México, son la excepción y no la regla. En nuestros países la regla es fenómenos de violencia, fenómenos de conflicto armado, fenómenos de desastres de origen natural, que todo el tiempo están poniendo a prueba esa capacidad de afrontamiento de la familia. Y esa estabilidad de la familia es la que nos permite mantener la calma en momentos de crisis. Pares, el trabajo con pares es fundamental, porque los pares entonces generan valores, normas, pero también tejen redes de solidaridad, y la sociedad en general. Sociedad que representa valores, un tema que para algunos autores de resiliencia es fundamental. Para Walsh vamos a ver que los valores ocupan un
lugar fundamental cuando hablamos de resiliencia. Las creencias y el sistema de creencias soporta la respuesta que puede tener la familia en momentos de crisis, tradiciones, normas, rituales, incluso los mismos sistemas legales que hoy los tenemos en algunos países en crisis, como hablaba esta semana el doctor Russo. Pues el caso de Colombia es un caso patético. Tenemos unos estados de emergencia desde el mes de mayo que han servido al presidente para legislar abiertamente desde decretos presidenciales, y que entonces ha generado también una incertidumbre jurídica muy grande que es totalmente contraproducente en momentos de crisis. Entonces la norma también nos permite estabilidad y nos permite entonces mantener esa cohesión que es necesaria para enfrentar esa adversidad. Entonces, por ejemplo, nos dicen Gómez y Kotriaenko, podríamos hablar de dos enfoques básicos de resiliencia. Un enfoque restrictivo, mínimo, que nos hablaría del proceso de adaptación, y en muchos casos la aproximación psicológica se centra en ese proceso mínimo, en esa adaptación, en esa capacidad de afrontamiento, pero también tenemos unos enfoques máximos, que ya no solo analizan el tema de recuperación y continuidad del equilibrio, sino también transformación y crecimiento. Entonces, observan el periodo de crisis y de adaptación como un proceso que permite la transformación y el crecimiento, tanto para los individuos como para la familia. Entonces, pues la pregunta del millón, ¿cierto? ¿Por qué es importante hablar de resiliencia familiar? Si realmente la gran parte de los estudios que tenemos de resiliencia son individuales, ¿qué papel juega la familia ahí? Pues básicamente, todos nuestros autores nos hablan de la familia como un foco de resiliencia, a pesar de las dificultades que pueden existir al interior de la familia, a pesar de que existan situaciones de disfuncionalidad, ruptura, incluso pérdida de valores en el proceso de crisis. La familia se convierte en fundamental, en el eje básico para consolidar y robustecer, por un lado, la unidad familiar, pero también la capacidad de los miembros individualmente para sobreponerse a la crisis. Como sujetos individuales no podríamos afrontar la crisis solos. Realmente el proceso de soporte que realiza la familia, el robustecimiento, el fortalecimiento en materia de valores que posibilita a la familia a partir de la crisis es el eje fundamental de todo este proceso. Por eso vamos a ver, la familia nutre lo individual y nutre lo colectivo, que es la apuesta de esta presentación. ¿La familia como qué? ¿Cómo definiríamos la resiliencia familiar? Pues serían patrones conductuales positivos y competencias funcionales mostradas bajo eventos de estrés o situaciones adversas. Entonces ahí nos caen un montón de cosas, porque encontramos unos patrones de conducta al interior de la familia, pero también unas competencias derivadas de esa acción de la familia para reponerse a la crisis. Son patrones y son competencias que pues, nos dan habilidad para recuperarnos, pero también habilidad para mantener la integridad y la unidad dentro de la familia. Además, aseguran el bienestar de los miembros individualmente y de la familia como un conjunto. Entonces nos permite hablar de un espacio individual de transformación y un espacio colectivo de integración. Entonces, por eso, en materia de resiliencia familiar, podemos encontrar procesos de reorganización de significados y también de reorganización de comportamientos en medio de la crisis. Porque la familia va mutando para mantener unos niveles óptimos de funcionamiento y de bienestar, pero también para equilibrar recursos y necesidades de la familia para responder a la crisis. Entonces, por eso es una institución bisagra, porque está alimentándonos el proceso de mantener el equilibrio, pero también de adaptar competencias y recursos para la respuesta que debemos generar a esa situación de crisis. ¿Qué elementos podríamos tener ahí? Pues ya les dije, tenemos 3 niveles: familiar, social y comunitario, y el ámbito privilegiado de los análisis de estudio de resiliencia hasta el momento ha sido el individual, pero eso no quiere decir
que el nivel familiar y comunitario no tenga importancia. Y entonces por eso esta ponencia se centra en el nivel familiar y comunitario, en esa capacidad de autorrecuperación de la familia que le permite a los individuos, comunidad, pero también como individuos, hacer frente a esas crisis, y también ese proceso de balance, amortiguación de los cambios que produce la familia en el momento de la crisis. Aquí es importante entonces que tengamos presente 4 factores que analizamos cuando hablamos de resiliencia y que en resiliencia fundamental cobran un rol. Factores de riesgo, factores de vulnerabilidad, factores protectores y procesos de recuperación. Factores de riesgo, como ustedes saben, esas variables que aumentan la probabilidad de un resultado negativo, disfuncional, patológico en una relación de crisis. Incluso autores como Mastin nos hablan de un riesgo significativo que se produce en 3 eventos básicos: una exposición cotidiana y crónica a la adversidad, como ocurre en nuestras comunidades en los niveles de vulnerabilidad en las que gran parte de ellas viven, donde hay una amenaza cotidiana y crónica, por ejemplo, vinculada al tema de medio ambiente o de pobreza, como nos plantea Mastin. Una exposición a un evento traumático, que es un evento coyuntural, pero que marca la vida tanto del individuo como de la familia. Situaciones de abuso sexual, de guerra, de terremoto, todas confluyendo, por ejemplo, en el caso colombiano. Y en el caso mexicano, a pesar de que no hablemos de conflicto armado, de guerra, pues el tema de violencia criminal nos haría alusión a esas situaciones, a esos eventos que incluso son eventos traumáticos, pero que terminan siendo cotidianos y crónicos, porque no es una situación coyuntural, sino que se prolonga en el tiempo. Y también esa combinación de alto nivel de exposición al riesgo con un evento traumático, es decir, ¿qué es realmente lo que tenemos normalmente en nuestras comunidades? Una exposición permanente a un riesgo derivado de la guerra, derivado de los desastres, pero que además en ciertas coyunturas trae crisis a partir de un evento traumático puntual, una masacre, un asesinato, una violencia sexual. Y entonces, ¿qué hace que sea mucho más difícil el afrontamiento de esa situación, tanto por el individuo como por la familia? Factores de vulnerabilidad. Incrementan la susceptibilidad de esa población a los eventos negativos, entonces el impacto de esa guerra, de ese desastre de origen natural, pues no es el mismo para todas las familias. Tenemos factores de vulnerabilidad que agravan esa situación, y el tema de el enfoque territorial y el enfoque diferencial ahí son fundamentales. En el caso colombiano, pues es claro el impacto diferencial. Incluso la Corte Constitucional lo ha mencionado reiteradamente, que tiene el conflicto armado en las mujeres, pero también en la población afro e indígena, la población discapacitada y la población de niños, niñas y adolescentes, y la población LGTBI, y hay unas vulnerabilidades claras de ciertos grupos poblacionales frente al conflicto armado. Pero está la contracara, es decir, esos factores que protegen a la población, que son los factores protectores y los procesos de recuperación. Factores protectores que tienen una función de escudo, una serie de variables que mantienen saludable y competente al individuo y a la familia en condiciones de estrés. Y los procesos de recuperación, que son los que nos permiten encontrar otros puntos de equilibrio cuando nos enfrentamos a la crisis. Factores de equilibrio como la comunicación, como el apoyo familiar, como la recreación, como los mismos sistemas de valores que la familia promueve en sus miembros y que le permiten asumir de manera positiva la adversidad. También hay distintos enfoques, y entonces con lo multifacético que es el abordaje de la resiliencia, pues encontramos también múltiples teorías con las que tratamos de explicarlo. Tenemos un enfoque sistémico, uno ecológico multidimensional que responde mucho a lo que vimos ahorita de esos niveles desde lo individual hasta lo colectivo en materia de abordaje de la resiliencia, teorías de estrés y otros enfoques. Ahorita nos vamos a centrar en las dos últimas porque hacen parte del eje de análisis de este proyecto del cual les estoy hablando. Enfoque sistémico básicamente trata de ver
esos elementos básicos que entran en juego en el proceso resiliente. Procesos de cohesión, de flexibilidad, de comunicación, y empieza a haber una relación recíproca entre individuo y familia para retroalimentarse a partir de esos procesos. Enfoque ecológico muy centrado en el contexto cultural, y entonces donde empiezan a pesar las variables de las que veníamos hablando, variables que desde los estudios feministas pues ya es un abordaje claro desde el interseccional. Entonces la etnicidad, la posición socioeconómica, la religión, la estructura de la familia, los roles, las tendencias sexuales, el ciclo de vida donde se encuentra la familia. Y entonces esto obligaría a una evaluación holística, a pensar la familia como un conjunto diverso donde todos esos contextos que la determinan están presentando una serie de desafíos, recursos y limitaciones particulares. En teorías del estrés tenemos la teoría de Parson, ahorita la miramos con detalle, pero Parson lo que nos dice es, bueno, analicemos procesos y situaciones de riesgo y de protección que experimentan las familias y cómo en esas situaciones se puede aumentar la protección de los miembros de la familia, capacitar a las familias para asumir esas situaciones estresantes que atraviesan. Y tenemos también otros enfoques muy centrados en las situaciones críticas y en la intervención como tal, y en ubicar la importancia de recursos, sobre todo el recurso comunitario, como respaldo fundamental a esa labor de la familia, que ahí tendríamos a Walsh como uno de sus principales exponentes. Entonces, como les decía, en esas teorías de estrés, pues Parson lo que hace es desarrollar esta teoría de Hill del 50, el modelo ABCX, y lo que nos dice es, pues después de la crisis las familias pasan 3 periodos. Un periodo de desorganización, donde surgen todos los conflictos, pero también empiezan a generarse las formas de afrontamiento, un periodo de confusión, de enojo, de resentimiento, pero eso nos traslada luego a un periodo de recuperación, donde empezamos a buscar los medios para ajustarnos a esa situación de crisis. Y luego encontramos un periodo de reorganización, donde la familia se reconstruye y vuelve a encontrar una forma de funcionamiento óptimo. Este modelo luego, pues Parson lo convierte en el modelo doble ABCX, mejorando la propuesta de Hill, y luego se convierte en el modelo FAR, modelo de respuesta familiar de ajuste de adaptación que potencializa ese ejercicio. Estos modelos se basan en 5 supuestos. Las familias experimentan estrés y dificultades, es un elemento claro y permanente en la relación familiar. El estrés, y bueno, cuando hablamos de teoría del conflicto, pues lo tenemos claro, los conflictos no son un rasgo negativo de la relación social, sino que es parte de la cotidianidad de esa relación social y de la construcción de sociedad. Lo mismo el estrés y las dificultades. Pero además las familias tienen fortalezas y competencias para responder a esas situaciones de estrés. Entonces no podemos partir del supuesto que la familia no tiene forma de afrontar. Las familias ya tienen competencias estructuradas para hacer esos afrontamientos a las situaciones de crisis, porque las situaciones de crisis no son excepcionales, son lo cotidiano en esa relación de la unidad familiar. Incluso, tercer supuesto, las familias se benefician y contribuyen a la red de relaciones con su comunidad, en especial en momentos de estrés o de crisis. Es decir, la gran potencialidad de la familia para el afrontamiento de las situaciones de crisis se ve en esos momentos coyunturales, donde además se enlaza familia con comunidad para encontrar respuestas óptimas de afrontamiento a esas situaciones. También las familias buscan, negocian y establecen unas visiones comunes, una perspectiva compartida que les permite entonces fijar un norte para superar esa situación de crisis. Las familias también están enfrentadas a estrés y crisis, pero buscan restaurar el balance y el orden y la armonía. A pesar de estar en etapas de gran conmoción, siempre hay un interés fundamental en llegar a ese equilibrio. Y bueno, entonces el énfasis de análisis de las familias debería estar en ver cómo esas familias equilibran las demandas familiares y las capacidades familiares, que serían los 2 elementos básicos de nuestro análisis, demandas y capacidades,
¿cómo hacemos para que dialoguen esas demandas con las capacidades que tiene la familia? Y cómo en muchos casos es necesario un ajuste a los significados familiares, un ajuste que permite finalmente la adaptación familiar a la crisis. Entonces, como les decía, tenemos por un lado demandas familiares que además generan un estrés normativo y no normativo y unas tensiones permanentes, pero además de la familia tener demandas que serían factores de riesgo, también tiene capacidades que serían factores protectores. Tienen recursos tangibles, cosas que tiene la familia, activos que tiene la familia, pero también las familias tienen recursos psicológicos, no solo tangibles, sino intangibles, y también tienen comportamientos de afrontamiento. Además de los recursos, tienen prácticas que permiten la optimización de esos recursos. Si estuviéramos hablando en enfoque de capacidades, hablaríamos con CEN de habilitaciones y funcionamientos, tienen recursos y tienen forma de ponerlos a funcionar, y sobre todo en situaciones de crisis. Y también un elemento fundamental que nos dice este modelo, tienen significados familiares. Entonces la familia reconvierte el significado de esas situaciones para responder a sus demandas y a sus capacidades. Fortalece en momentos de crisis la identidad familiar, incluso puede llegar a transformar su visión del mundo a partir de la crisis. Y no son significados familiares aislados, comunidad, sino que son significados familiares que se enlazan con otros sistemas de relaciones como el comunitario. Entonces, que también derivan de lo comunitario un soporte a esas significaciones familiares que entran en crisis en el momento de adversidad. Este es el modelo FAR. Muy simple, tenemos transversal el tiempo del proceso de acoplamiento y pues esos contextos situacionales, culturales que determinan la situación. Tenemos los estresores, las demandas familiares frente a esos estresores, los recursos, y en el medio encontramos las formas de respuesta que pueden llevar a un buen ajuste o a un mal ajuste en respuesta a esa crisis. Y ese sería el ejercicio que propondría de análisis este modelo FAR. Otra corriente distinta y más desde lo ecosistémico es la propuesta de Walsh. Walsh lo que nos habla es que en materia de resiliencia familiar tenemos que poner el acento en la naturaleza de la familia, sobre todo en su cohesión, la ternura, la preocupación por los niños y las niñas, la disponibilidad de fuentes de apoyo externas, educativas y establecer límites claros, el tema de género que ocupa un rol fundamental, cómo cambian los roles de género, qué lugar ocupan las mujeres dentro de la familia y qué soporte realizan a la reestructuración de los significados familiares, el desarrollo de intereses y vínculos afectivos al interior de la familia, la relación de pares, que siempre es un soporte fundamental al interior de la familia, y la autoconfianza, la imagen positiva que se tiene al interior del núcleo familiar. Entonces, lo que hace Walsh es, desde una perspectiva crítica, pues definirnos ahí 3 ejes de análisis fundamentales cuando queremos mirar los procesos de resiliencia familiar. Como les decía hace un momento, fundamental, desde esta perspectiva ecosistémica, sistema de creencias. ¿En qué cree la familia y cómo difunde esas creencias? Patrones organizacionales, tanto la forma como se cohesiona la familia como la plasticidad y la flexibilidad que tiene para mover su estructura organizativa en momentos de crisis. Y otro elemento fundamental al interior de la familia, la comunicación. Comunicación ligada a la resolución de problemas. Cómo comparten emociones las familias al interior. Y cómo ese compartir emociones encuentra salida a las crisis, porque termina siendo un mecanismo fundamental de la resolución de conflictos. Este es el modelo Walsh, como lo pueden ver. Creencias, organización y comunicación, 3 ejes básicos. 3 ejes que entonces empiezan a preguntarse por el sentido de adversidad al interior de la familia, pero también por sus esperanzas y sus elementos positivos, por su trascendencia y su espiritualidad. Y para el caso colombiano hay muchos análisis en materia de resiliencia sobre el tema de espiritualidad. Yo sé que es un tema que puede
chocar un poco con el tema mexicano porque en el caso colombiano no hubo proceso de secularización y entonces el peso de la religión católica aún es muy fuerte. Y entonces muchos de los análisis en materia de desplazamiento forzado tienen que ver con esa posición protagónica que tiene aún la religión católica al interior de las concepciones, ¿cierto? De la victimización, pero también de las esperanzas a futuro de las víctimas del conflicto armado. El tema de organización, recursos sociales, claridad, comunicación, expresión, y también pues los caminos posibles que encuentran esas familias para aprender, para apoyarse mutuamente, para movilizar redes, etc. Bueno, aquí tenemos otras definiciones de resiliencia familiar, pero voy a pasar rápidamente porque ya hemos hablado recurrentemente de estos temas, de cómo la familia podría respaldar este proceso y quisiera que, pues yo sé que nos queda poco tiempo, quisiera que escucháramos unos testimonios y viéramos el tema de maternaje. Entonces voy a avanzar rápidamente por estos elementos de resiliencia familiar, de perdón, de transmisión de valores, de relaciones de apego, de identidad, de cultura, que hacen parte de ese engranaje que la familia mueve en momentos de crisis. Bueno, esta es una propuesta de Gómez y Clotenco sobre un análisis similar al FAR, pero con elementos ecosistémicos para el análisis de la familia, donde también nos vincula pues el rol de la comunidad. Entonces, como les había dicho, resiliencia familiar alimenta lo individual y alimenta lo colectivo. Empecemos por lo individual. Por lo individual, entonces, para analizar cómo resiliencia familiar alimenta los procesos de resiliencia individual, pues obligado tema hablar de apegos seguros. De teoría del apego, como la plantea Bowlby, de esa seguridad que se establece en el proceso de crianza, de un apego que cuando es seguro proporciona seguridad emocional. En el caso de la propuesta de Bowlby para el niño y la niña, pero también para todos los miembros de la unidad familiar, que finalmente encuentran un soporte al interior del núcleo familiar como respuesta a la crisis. Entonces, pues, esa disponibilidad del cuidador permanente, pues, genera una seguridad y una protección que en momentos de crisis permite que el individuo tenga respuestas asertivas frente a esa situación de amenaza. Un apego inseguro, como ustedes saben, es decir, ese cuidador que no responde a las demandas del niño o la niña en el proceso de crianza, pues produce inseguridad y eso va a imposibilitar que en momentos de crisis tengamos una respuesta positiva a esas situaciones de estrés. Esto lo encontramos claramente desde la propuesta ética del cuidado, en propuestas como la de Rudnick, que nos habla pues de esa tensión entre ética del cuidado y ética de la justicia y el pensamiento relacional, y cómo no es que estemos hablando que las mujeres somos pacíficas por naturaleza, sino que el proceso de socialización produce una serie de mecanismos y herramientas para responder de forma más asertiva a las crisis. Entonces ya no hablamos de sentimiento maternal, sino de pensamiento maternal. Un pensamiento que permite priorizar la unidad familiar y la solución pacífica de conflictos al interior de la familia como eje de la acción de ese cuidador primario, que por lo general son las madres, ¿cierto? Pero que esperaríamos que cada vez más fueran los padres en una labor. Por eso no hablamos de maternidad, sino de maternaje, ¿cierto? Un proceso de cuidado de la vida, ¿cierto? Que es compromiso de todos al interior de la familia. Entonces ese maternaje pues hace que las familias terminen siendo el centro de la vida de sus miembros, ¿cierto? Es un desafío, como dice Rudnick, enorme la maternidad, porque es la formación de un individuo para él y para el mundo, para la convivencia con los otros, para la preservación además cultural, porque es un proceso de reproducción, no solo de la vida en materia física, sino también de la vida como componente social de ese tejido que queremos perpetuar. Y entonces aquí tenemos un testimonio, pero yo quiero que digamos espérenme, yo me salgo de aquí, quiero que oigamos a Diela, que nos cuente un poquito qué pasó con su accidente por minas. ¿Sí les estoy compartiendo todavía la pantalla? ¿O me salí? María Marta, ¿me confirmas, por favor? Si todavía están viendo mi pantalla.
Sí, sí estamos viendo la pantalla. Sí. Perfecto. Entonces, espero que tengamos audio para que oigamos a Diela. Mucho mejor oírlo en carne propia de Adiela, una víctima de mina antipersonal. ¿Estamos escuchando? ¿Sí hay Sí, audio? sí, sí estamos escuchando. El audio está perfecto. Te escuchas y te ves perfecto. Todo está perfecto. Ok, muchísimas gracias. Esta fue una serie televisiva que hicimos en este proyecto de investigación que también fue financiado por Colciencias con mujeres víctimas de minas antipersonal. Una experiencia de crecimiento enorme, porque es una victimización de la que poco se habla y que causa un dolor permanente y un continuo de violencia. Ahí sí ya no se escucha, Paula. ¿No? No. Ah, espérame 2 segundos. Que no sé, denme 2 segundos, yo les dejo de compartir y vuelvo y comparto a ver si nos deja compartir con el audio, que no sé. Es que no tiene el chulito para ponerle compartir audio de la computadora. Vamos a ver si así nos deja. ¿Me confirmas, María Marta, por favor, si escucha? No, Paula, sigue sin escucharse. La imagen se ve perfecta, pero no se escucha el audio. Siempre nos hace estas malas pasadas. A ver. Y no lo veo. No veo el botón de compartir el audio de la Sí, computadora. compartir audio. Donde comparte, ahí hay que ponerle activar audio. Pero no me aparece. está dejando. Porque solo me muestra la imagen, pero no me saca el icono de compartir audio. No lo veo. No, porque aquí está. A ver. A ver si ya no le dice nada, o sea que no debe estar. Ahí No. ya. Listo. Ok, perfecto. Volvió a dejarse de escuchar, fíjate. Ay, qué cosa. Si le subes un poquito a tu audio. De pronto, sí. No, está full. Sí. Sí. Velocidad de reproducción, no. Es que no sé por qué no nos da la opción en Teams de compartir audio desde la computadora, que sería la opción que nos dejaría verlo. Gran reunión, no, es que es cuando vamos a compartirle la pantalla. Ajá. Ahí en la parte izquierda hay no están los puntitos para que diga ahí compartir el audio. No. Los puntitos están arriba, pero no aparece compartir audio. Ah, ok. Bueno, nos va a dejar frustradas, no nos va a dejar oír a Diela. Ahí nos va a tocar hacer gala de los testimonios que tenemos en la presentación para poder saber esa experiencia de Adiela, porque aquí no lo veo y el tiempo se nos acorta. No. Si no se puede, No. seguiremos disfrutando de tu voz y a través de tu persona, de tu presencia, pues tendremos el gusto de poder escuchar
Ariela, ¿te parece? Sí, volvamos a nuestra presentación entonces. Me disculpan que estas cosas pasan. No, estas cosas pasan, nada tiene que Sí, ver contigo. Aparte es un gusto y un placer estarte escuchando. Entonces no fue posible escucharlo directamente de ella, pero seguiremos con el placer de estarte escuchando. A través de ti hablará ella. sí, miren, bueno, aquí tenemos a Blanca Onelia Ocampo, que, bueno, no era el testimonio de Adiela, pero el testimonio de Blanca Onelia es muy claro frente al lugar que ocupó la familia. ¿Qué le pasó a Blanca Onelia? Que su esposo y su hijo murieron en un accidente por mina antipersonal. Entonces ella debió asumir el papel de madre y padre, que es uno de los elementos más complejos en esta relación, porque siempre las mujeres nos hablan de cómo les tocó asumir el rol reproductivo y el rol productivo, y luego transitaron al comunitario. Entonces nos dice Blanca Onelia, imagínese que a la hija que tenía 16 años decía, no mami, qué decepción, ya sin mi papá, qué tal cosa, que ya no es lo mismo. Yo veo a mi hijita, pero es que yo los apoyo, de todas maneras, yo ya quedé como papá y como mamá a la misma vez. Uno de todas maneras sí brega y hace lo más que puede, pero eso le queda a uno muy duro para desempeñar el rol de papá y de mamá. Y esa es la preocupación constante de las mujeres. Ellas tratan de dar soporte, pero están frente a la carga de asumir el rol de padre y madre en el mismo escenario. Y entonces a Blanca pues la ayudó su papá. Entonces ella dice, entonces ya dije yo me voy a volver para allá abajo, para Valle del Sol. Me dijo mi papá, no, mijita, no se vaya para allá, que por aquí estoy yo, que yo le colaboro, mijita, en lo que yo pueda. Por allá, ¿quién le va a colaborar? Por aquí le colaboran sus hermanos con lo que puedan yo. Y mi papá decía, aquí, mijita, lo que podamos conseguir. No comemos algo o comemos mucho, digamos. Bueno, entonces, listo, mi papá me colaboraba. Encuentran entonces que frente a la crisis, el regreso a la familia como institución primaria empieza a darle ese soporte frente a la angustia que las mujeres tienen por asumir el doble rol. Y de eso estaba hablando ayer muy fuerte la doctora Laura, ¿cierto? Del rol de esas familias en Latinoamérica que son una institución de soporte. Pues en Colombia, en el caso de las crisis del conflicto armado, las familias son las que han permitido unos procesos, unas transiciones más suaves en materia de restablecimiento de la población desplazada por la violencia, de recuperación de las crisis, porque el núcleo familiar se ha expandido y ha abierto sus brazos para recibir a los miembros que han entrado en una situación difícil como esta. En el testimonio que queríamos ver de Adiela, también Adiela sufre el accidente y ella lo sufre. Incluso lo sufre cuando está embarazada. Tenía 7 meses de embarazo, estalla la mina, ella tiene 5 hijos más, se la llevan para la clínica, 2 meses, ella con su preocupación, sus hijos en la casa, ella en la clínica y además esperando a su bebé, y vuelve la familia a generar un espacio fundamental. Su esposo, por la lesión física, porque ella quedó quemada la mitad de su rostro, la abandona y entonces son sus tías y sus familiares más cercanos las que la acompañan en los 4 o 5 años de cirugías permanentes que tiene para recuperar la movilidad de su rostro. Es recurrente entonces el papel de esa familia como apego seguro frente a la reconstrucción individual. El otro elemento, la contracara de este discurso, es la relación familiar comunitaria. Y entonces en esa lógica nos soportamos en esa idea de las redes sociales y la solidaridad familiar como un factor determinante en la respuesta adaptativa al estrés. Como un elemento, esas redes sociales que mantienen la cohesión familiar. Y en materia de conflicto armado, autoras como Confortini y Ruan hablan de una epistemología del tejer. Una epistemología del tejer que, como ellas dicen, del mismo modo en que el tejido artesanal puede crear un único tejido mediante la conexión de hilos individuales,
Una epistemología del tejer implica una práctica que puede incluir tanto elementos solitarios como comunales, pero que lo que hace es tejer una relación que va tejiéndose poco a poco desde lo pequeño hasta construir un tejido social fuerte. Entonces, ese es el elemento fundamental que encontramos, una réplica de esa epistemología del maternaje de la que hablamos antes, pero proyectada al tejido comunitario. Y entonces, lástima que no tenemos testimonios, pero con estas mujeres, luego de recuperar la autoestima, la autoconfianza, empieza un proceso de proyección en materia de acción colectiva que hace que ellas creen estas 3 asociaciones de víctimas. Asociaciones que inicialmente tienen unos roles protagónicos masculinos, pero que luego hacen que las mujeres empiecen a ejercer un liderazgo. Y entonces Adiela, por ejemplo, dice, pues yo pasé de ser víctima a ser líder, ¿sí? Y entonces es claro su proceso de transformación. Una mujer que en 4 años no quiso salir de su casa porque las quemaduras que tenían en su rostro ni siquiera las aceptaba ella misma y decía que sus hijos le tenían miedo. Entonces sus hijos no se le acercaban por verla con todo su rostro quemado, y hoy es una de las líderes fundamentales en este proceso de víctimas de MAP. Pues ella dice, para conformar la asociación era importante conocer a los supervivientes, porque igual yo y otras personas no queríamos ser visibles, no podíamos aceptar lo que nos había pasado, pero empezaron a capacitarse y a formar sus asociaciones. Entonces, ese liderazgo que inicialmente era masculino, con el papel protagónico de las mujeres, cuando asumen además el rol comunitario, pues se empieza a cambiar. Hoy las mujeres ocupan un rol fundamental en la junta directiva de las asociaciones, tienen mayor protagonismo, tienen capacidad de gestión y capacidad organizativa, y empiezan a transitar de ese cuidado que tenían en la familia al cuidado colectivo. Y esto se nos convierte en una de las prácticas fundamentales de paz, porque entonces las mujeres empiezan a hacer un maternaje ya no solo del núcleo familiar, sino de la misma comunidad. Entonces se reproduce un modelo de identidad colectiva donde las reivindicaciones trascienden la defensa de los intereses colectivos de las víctimas del MAP, y su intención fundamental hoy es la construcción de tejido social. ¿Cuáles son sus intereses? Mantener unidas a la familia, pero también reconstruir el tejido social que rompió el conflicto armado y generar apuestas propositivas para esas 100 familias víctimas de MAP que hoy representan. Entonces, pues nos dice Adiela que se pasó del rol de madre al de lideresa bajo esa misma lógica de cuidar. Esa práctica del cuidado pasó de la familia a la comunidad, lo que da cuenta de esa epistemología del tejer de la que les venía hablando. Y entonces, por eso su preocupación fundamental en momentos de crisis es esa ruptura que la violencia puede ocasionar en el tejido social y cómo ellas pueden dar respuesta desde una epistemología del tejer. No las pudimos escuchar, pero aquí vemos uno de los ejercicios que hemos trabajado con las mujeres. Son pues 43 mujeres entre víctimas directas e indirectas, y pues fundamental que ellas reconocen el rol que están jugando en esa reconstrucción del tejido social, y son las artífices tanto del mantenimiento de la familia como del mantenimiento de su comunidad. Con eso cierro. Muchísimas gracias. Paula, qué interesante tu plática y qué interesante la forma en que nos describes y nos compartes la experiencia de estas mujeres. La verdad ha sido muy enriquecedora tu plática, y tenemos aquí varias preguntas que me gustaría compartirte para que nos hicieras favor de retroalimentarnos. ¿La resiliencia se hereda o se adquiere? Ay, complicado, porque cuando pensamos que se hereda, empezamos a darle unos rasgos biológicos que son muy complejos cuando hablamos de construcción social, ¿cierto? Y entonces, a pesar de que pudiéramos decir, sí, se hereda, porque la capacidad resiliente viene del núcleo familiar, y entonces esos apegos seguros empiezan a transmitir esa serie de valores y significados de la unidad familiar que ya los tiene, ¿cierto? Previo a empezar la labor de crianza.
Pues la construcción permanente en ese proceso de apego seguro y de maternaje hace que se afinquen los valores y que entonces esas habilidades y esas capacidades que los sujetos ponen en juego en los momentos de crisis, ¿cierto?, se vayan construyendo y fortaleciendo poco a poco. Entonces no es una habilidad innata como pretendían inicialmente mostrarnos los teóricos, realmente es un proceso de construcción permanente donde la familia ocupa un rol fundamental porque es la que reproduce esas prácticas, esas competencias y esos valores. Excelente. ¿Cómo se logra construir la resiliencia desde una familia reconstruida? Pareja con hijos, producto de relaciones anteriores, con sus primeros años de vida en común. ¿Qué opinas de esto? Pues por eso no quise entrar en el terreno pantanoso que lo manejan mejor ustedes desde la escuela del concepto de familia, porque realmente si entramos en la discusión de qué tipo de familia estamos asumiendo, pues ahí nos podemos quedar. Realmente en el caso colombiano el concepto de familia varía mucho y varía contextualmente, en especial para grupos étnicos, población afrocolombiana, por ejemplo, tenemos un concepto de familia extendida. Entonces la familia implica no solo la unidad familiar básica, que en muchos casos y en familias víctimas de desplazamiento forzado, en Colombia tenemos alrededor de un 80% de jefatura femenina de la familia, pero como nos contaban ahí los testimonios, el de Blanca Onelia, es que la familia es también los padres y las madres de esa mujer, los hermanos, incluso en población afro, en algunas poblaciones, aunque ya la situación ha cambiado un poco por esa influencia occidental monogámica, pero en muchas ocasiones pues hay una aceptación de las otras parejas del esposo. Entonces, puede haber una relación muy estrecha entre una madre con sus hijos y la otra pareja del esposo con sus hijos, y pueden ser parejas que convivan de manera permanente con el mismo, con la misma jefatura masculina, y esos hijos de todas las madres se sienten como hermanos. Entonces es un concepto muy amplio de familia que permite también entonces que el tejido social sea más fuerte, porque el lazo es más extendido. Y entonces lo que vemos en población desplazada es que los procesos de resentamiento se producen a lugares donde tenemos un núcleo social fuerte de respaldo, una familia extendida amplia que nos da acogida. Y entonces por eso también se generan unos procesos de etización muy complicados, ¿cierto? Porque entonces encontramos que en Medellín tenemos asentamientos de población chocuana, de población del Urabá, porque la gente llega donde sus familiares, sus parientes que no son cercanos por consanguinidad, pero sí por cariño, por afecto, entonces el concepto de familia empieza a mutarlos. Entonces, como además el conflicto armado ha afectado de forma tan directa en Colombia a las poblaciones rurales, pues esa idea de familia es bastante flexible frente a lo que comprendemos y es una relación más de afecto y de solidaridad que realmente de sanguinidad. Excelente. Y de acuerdo al modelo ecosistémico de resiliencia humana, ¿cómo se percibe la postura de la mujer en la familia al tener que hacerle frente a la situación social de la pandemia? ¿Cómo la percibes? Muy difícil porque justamente acabamos de, con la doctora Marta Nateras de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la que leíste algunas de las publicaciones que tenemos, ahí tenemos un trabajo de investigación México-Colombia sobre violencia vinculada al crimen organizado México-Colombia. Y uno de los énfasis es el análisis de el impacto de esa violencia en el caso de las mujeres. Pues para ahorita, para el periodo de pandemia, también hicimos un análisis sobre violencia en contra de las mujeres en periodo de pandemia. Lo hicimos en dos niveles. Uno urbano, en el que comparamos Medellín, caso de Estado de México. Paradójicamente, a pesar de que pues, el discurso de los medios de comunicación nos habla del incremento de las violencias en contra de las mujeres en periodo de pandemia, lo que hemos visto es que para nuestros países con altos niveles de violencia criminal es más peligroso el ambiente externo y el espacio público que el hogar.
Y entonces, a pesar de que reconocemos que hay una cifra muy alta de subregistro en materia de violencia intrafamiliar y que, bueno, con el periodo de pandemia incluso muchas instituciones paralizaron el proceso de denuncia, se redujo la cifra de victimizaciones. Incluso hay victimizaciones que se reducen radicalmente por el acompañamiento que hay en el periodo de confinamiento de toda la red social de apoyo. Entonces, por ejemplo, victimizaciones como la violencia sexual se reduce y se reduce considerablemente porque ya las víctimas no están solas con su victimario, sino que nuestros países latinoamericanos tienen la red de apoyo ahí, al interior de la familia y al interior de esa situación de confinamiento que hace que entonces las violencias se reduzcan. Para el caso colombiano, Colombia, bueno, tiene una condición muy especial en materia rural, entonces también hicimos un análisis de qué estaba pasando con las mujeres en los entornos rurales. Y ahí la situación se nos complica porque la atención por medios digitales y canales virtuales, cuando se activa, que además no se activa de forma inmediata, sino que pasamos más o menos, en Colombia el confinamiento estricto fue hasta mayo, y ese periodo estuvimos ausentes de instituciones, sobre todo en lo rural, y cuando se activa, pues la población rural no tiene acceso ni siquiera atención telefónica, porque en muchos casos no tiene tampoco canales telefónicos para comunicarse. Entonces la responsabilidad termina recayendo sobre las lideresas en los territorios, que son las que hacen el enlace con las familias. Lideresas que además en una situación de conflicto armado como la colombiana, donde hoy se ha recrudecido la violencia armada, cada vez tienen más limitado el acceso a los territorios. Entonces hay poblaciones que hoy están abandonadas porque el Estado no está haciendo presencia por la situación de confinamiento, no tienen acceso a canales digitales para presentar la denuncia, y las lideresas, que son las que hacen el enlace comunitario, tampoco pueden acceder a ciertos territorios. Incluso porque hoy, con el tema de amenazas y asesinato de líderes sociales, muchas de ellas han tenido que salir de la zona rural y se han ubicado en las cabeceras municipales por protección. Entonces, finalmente, ¿quién queda respaldando esa situación de crisis? Las mujeres al interior de su hogar. Sí. Muy duro, porque además entonces ya no tienen el respaldo de la red comunitaria, ni de los caminos institucionales. Terminamos dependiendo del compromiso de algunos funcionarios que incluso han decidido entregar sus números de celular, visitar por su cuenta y riesgo las comunidades a pesar de la situación de aislamiento, pero son excepciones, no la regla, y entonces hoy tenemos unas familias que están afrontando la crisis a partir de los recursos propios, en movilizar las mujeres como cabeza de hogar y que no tienen el respaldo comunitario ni institucional para lograrlo. Qué duro, qué fuerte todo lo que nos estás comentando. Muy bien. Tenemos otra pregunta. En relación a los factores de riesgo, ¿cómo consideras su comportamiento en Latinoamérica? Difícil el tema de factores de riesgo, porque normalmente desde la psicología, cuando hablamos de factores de riesgo, lo que hacemos es mirar de forma prioritaria los elementos internos. Sí. Y elementos internos que en muchos casos se remiten a las condiciones específicas del sujeto individual. Pero en el caso colombiano y en el caso de México también, los factores externos tienen un peso fundamental. Y el riesgo de ser muy puritanas con el tema de resiliencia es que le estamos cargando toda la responsabilidad del afrontamiento y de la reintegración al individuo, sin considerar que realmente hay un montón de factores que escapan a su maniobra y que están agravando la situación. Por eso este proyecto tiene un análisis de resiliencia, pero una contracara en un análisis de vulnerabilidad. Y en ese análisis de vulnerabilidad, los factores externos son el foco de atención que tenemos y frente a los cuales en muchos casos poco puede hacer el individuo, la familia y la comunidad. Son factores que no tendríamos movilidad en muchos casos para poder ajustar, y frente a los cuales entonces hay que buscar respuestas adaptativas, pero también reconocer que hay unas limitaciones frente a las cuales desde lo estructural el Estado debe responder y en las cuales realmente no lo está haciendo. Entonces, por eso
es importante que leamos no solo resiliencia, sino vulnerabilidad como dos contracaras de la misma moneda. Muy bien. Y dentro del proceso de recuperación, ¿cuáles catalizadores consideras como prioritarios dentro del proceso de la resiliencia? Como les comentaba hace un rato, pues para mí la prioridad es el tema de comunicación y el tema de resolución de conflictos. Y entonces contar con habilidades para la resolución de conflictos se convierte en un eje fundamental porque nos permite reducir las tensiones y los estresores y no aumentarlos. Porque en momentos de crisis, lamentablemente, si no tenemos capacidad para resolver los conflictos, realmente los estresores aumentan. Pero como les comentaba, pues siguiendo a Walsh, hay un peso fundamental de las creencias y los valores. Creencias y valores que pueden afincarse en un análisis, como les decía, para el caso colombiano, muy fuerte del peso de la religión católica, pero que no se agotan ahí. Son creencias y valores que permiten construir una identidad familiar, una imagen de familia que nos permite tanto reconocernos hoy en momento de crisis como proyectarnos a futuro. Y entonces tener un sistema fuerte de creencias y valores al interior de la familia que nos permite conformar esa identidad es el que nos va a proyectar un escenario futuro positivo y nos va a ayudar a reconocernos como familia y reconocer que pasada la crisis tenemos los insumos necesarios para reconstruirnos. Entonces tendríamos esa contracara. Yo sé que la organización es importante, pero las familias, como veníamos hablando, no son unívocas, no hay un concepto universal y las familias van adaptándose. Y en periodos de crisis sí que se adaptan porque, como vimos, se expanden para recibir a otros miembros que tienen la capacidad de dar soporte emocional, padres, hermanos, primos. Entonces, en esa lógica, el proceso organizativo es mucho más fácil que sea flexible, pero si no tenemos afincado un sistema de creencias y valores claro, pues la imagen de familia que queremos proyectar pues se va a diluir en el momento de la adversidad. Excelente. Bueno, y si hablamos de esos catalizadores, me preguntan, ¿cómo pudiéramos medirlos? O sea, porque si es el catalizador y es algo prioritario dentro del proceso de la resiliencia, o sea, ¿cómo yo lo puedo rescatar? ¿Cómo lo recupero y cómo lo mido? ¿Cómo mido que requirió y en qué medida? Pues mira, justamente hoy estamos en una conversación alrededor de ese tema porque como el proyecto alimenta una patente que tiene la universidad en materia de predicción del movimiento en masa y a la cual le vamos a vincular elementos de vulnerabilidad social, pues nuestra pregunta es cómo medimos, ¿cierto? ¿Cómo medimos desde las ciencias sociales, nosotros muy cualitativos, y entonces cómo hacemos para convertir eso en un ejercicio cuantitativo? Desde la psicología hay varias escalas que se utilizan para medir desde las diferentes teorías que tenemos. Entonces, vimos dos básicas, la teoría de desarrollo familiar de Patterson, que tiene una escala específica que ya ha sido probada en varios contextos, incluso se adaptada para el caso colombiano, y entonces esa se aplica de manera recurrente para medir desde la psicología. La de Walsh también tiene una escala mucho más centrada en el diagnóstico clínico, pero nuestra pregunta es, ¿cómo hacemos para que de esas escalas que terminan siendo muy individuales, que terminan siendo muy de diagnóstico de personalidad, no nos escape ese componente familiar y comunitario que es finalmente el que nos nutre la discusión? Y entonces hemos visto que algunos de los proyectos que han hecho medición alrededor del tema de resiliencia familiar han aplicado entrevistas semiestructuradas, pero como sabemos, este es un asunto que hay que contextualizar. Y entonces también incluso el mismo diseño instrumental nos obliga a construir un modelo distinto quali para acercarnos a esa aproximación. Podríamos decir, es que sí, cuestionarios de habilidades cognitivas para la resolución de conflictos tenemos montones, y escalas para la medición de estresores, capacidad de adaptabilidad, etcétera, tenemos muchos. Pero ¿cómo hacemos que eso no pierda la riqueza de un proceso que es complejo y que se alimenta de múltiples vías y que no priorice solo, otra vez, elementos internos,
desconociendo el peso de elementos externos. Entonces, ese es el gran reto que tenemos. Yo esperaría que en un año les pueda contar cómo resolvimos esta situación y cómo combinamos en un armonioso sistema quali quanti esas escalas con nuestras aproximaciones desde lo quali para entender valores, tradiciones, costumbres, memoria, identidad, que para nosotros tienen un peso fundamental, pero esa es en la tarea en la que estamos. Y espero en algún momento poderles dar parte positiva de ese ejercicio que es un reto enorme. Muy bien. Bueno, continuamos con la misma, con el mismo tinte, porque tengo otra pregunta que me dice, de acuerdo a lo que está comentando la doctora, ¿qué consideramos o qué podemos tomar pues como catalizadores? Porque el catalizador permite generar una situación de cambio, pero tiene que recuperarse para poder mantener ese equilibrio. Una vez que el catalizador hace su efecto, genera un equilibrio, y ese equilibrio, ¿cómo se ve en las ciencias sociales? Si quieres, devolvámonos y busquemos los catalizadores para que podamos tener ilustración para esta conversación que yo sé que es uno de los La verdad es elementos, además, más desapercibidos y muy importante en la relación. sí, hay preguntas muy padres, muy Uh-huh. enriquecedoras. Sí, mira, en proceso de recuperación justamente encontramos el tema de el catalizador, como Sí, ese mecanismo que nos permite encontrar un nuevo punto de equilibrio. Cuando hablamos de estudios de paz, también esa es una preocupación fundamental, que es uno de nuestros ejes de trabajo. ¿Cómo encontramos equilibrios dinámicos, equilibrios que nos permitan, sin desconocer que la crisis sigue ahí y que en términos de violencia y paz, las situaciones de violencia siguen ahí, pero que nos permite encontrar un óptimo en esa relación, ¿cierto? Y entonces, para la propuesta de Gómez y Kotliarenko, pues tenemos comunicación, como hablábamos hace un momento, como elemento fundamental, procesos de integración y entonces esas formas organizativas que adopta la familia a partir de esa reorganización son fundamentales y el tema de apoyo familiar. Entonces, cuando se nos expande esa lógica, encontramos un catalizador que nos permite encontrar un nuevo punto de equilibrio. El papá o el hermano que viene a reemplazar la figura, el rol productor que desaparece con la muerte o la lesión del esposo, por ejemplo, en el caso de estas mujeres víctimas de mina antipersonal. Pero también espacios de desfogue. Y entonces encontramos, por ejemplo, mucho el papel que juega la recreación, pero también el que juega el humor, el ocio, ¿cierto? Como escenarios donde podemos permitir que la familia por un momento se desconecte de la situación de crisis y vuelva a revitalizar su relación al interior de los miembros. Y también el tema de optimismo familiar que tiene que ver con las creencias. Ese sistema de creencias que estamos fortaleciendo y que llega a darnos un nuevo punto de equilibrio. Porque incluso creencias que no estaban tan afincadas, volvamos a lo religioso, ¿cierto? Como la creencia en un Dios X o Y, en momentos de crisis aparece como un detonante fundamental que permite incluso delegar un poco el peso de la responsabilidad que recae sobre esa madre que asume el rol productor y que entrega la responsabilidad en otro, en un ser espiritual que le permite dar soporte emocional. Entonces, esa transformación permite que todos estos elementos que en un momento eran casi invisibles y no estaban potencializados, empiecen a jugar un rol protagónico para encontrar ese nuevo punto de equilibrio. excelente. Y bueno, hablando del proceso de la resiliencia y de acuerdo al momento histórico que se vive a nivel familiar referente al SARS-CoV-19, ¿cómo ubica la parte dinámica, la parte cambiante y contextual del término? Sí, complicado el tema de COVID en materia de resiliencia familiar, porque a pesar de la crisis inicial que tuvimos, bueno, yo no sé, es un asunto de percepción, no sé si para el caso mexicano sea un poco distinto, a pesar de la crisis inicial que se produjo, que más que por la pandemia fue en función de las medidas de aislamiento preventivo obligatorio, que además pues derivaron en una crisis económica clara.
para el caso de nuestros países hoy las preocupaciones son distintas, ¿cierto? Y entonces la resiliencia ha tenido que dar respuesta a crisis que tienen que ver más con lo económico, en algunos casos con lo emocional, pero el lujo de centrarnos en lo emocional es un lujo también de clase, ¿cierto? Muchas familias lo que tenían es que buscar una respuesta a sus necesidades, a sus demandas económicas en medio de la crisis, pues ha hecho que entonces varíe el foco de atención en materia de resiliencia. Y varíe ese foco de atención en materia de resiliencia para los adultos, tratando de potenciar esa actividad creativa en función de la generación de ingresos. Un tema que no hemos analizado claramente tampoco y que es una deuda grande, yo sé que han salido algunos estudios recientes, pero todavía es muy preliminar el ejercicio, es el tema también de niños, niñas y adolescentes y el impacto que tiene esta nueva dinámica en la transformación del modelo educativo. Y entonces hemos encontrado situaciones extremas, situaciones de crisis en los niños y niñas y adolescentes, de crisis emocional frente al proceso de aislamiento, pero también una reconversión del sistema educativo y de las formas de relacionamiento, que entonces nos está implicando que en muchos casos no sea crisis sino oportunidad. Y entonces en materia de pandemia, yo pienso que por ser una situación que sabemos que es coyuntural, la búsqueda de oportunidades ha sido el factor recurrente, contrario a lo que ocurre con otras crisis prolongadas, como en el caso colombiano, el conflicto armado, donde realmente no hay respuestas, y a pesar de que pensáramos que es una exposición a un evento traumático como tenemos aquí en el primer recuadro, pues realmente se convierte en una crisis prolongada, frente a la que no hay respuesta y a la que la capacidad creativa se ha agotado. Excelente. Y me preguntan, ¿cuáles son las categorías más resilientes de las mujeres violentadas en Colombia o en México? Ay, Dios mío, el tema de violencia en contra de las mujeres es un tema muy complejo. Muy duro hablar de resiliencia, porque además estamos asumiendo que la responsabilidad de la recuperación es solo de la mujer. Y entonces ahí tenemos una discusión muy fuerte que incluso pues, es extrapolable al tema de las mujeres víctimas de mina, o que en este caso pues tratamos de ver su transformación a un rol de liderazgo. Pero la violencia en contra de las mujeres es un continuo en la vida de las mujeres, y entonces realmente pues es un daño permanente que se manifiesta en la salud física y en la salud emocional a lo largo de toda la vida. Entonces, pensar en resiliencia pues nos lleva a negar la responsabilidad del agresor, y como agresor no estamos hablando solo del sujeto activo de la relación de violencia, sino también del Estado en esa transformación de la situación de la mujer. Y ese es el gran riesgo del discurso de resiliencia, ¿cierto? Que nos lleva a desconocer que realmente necesitamos unos procesos restaurativos que en términos amplios pues nos están hablando de una justicia que es una justicia de género, que además lo que tiene es que reconvertir esa relación víctima-victimario y hacer que esas mujeres ocupen un lugar protagónico distinto en la relación con el otro y se les reconozca su lugar. En Colombia, y justamente ayer, bueno, ahorita estoy en una clase de maestría sobre derechos humanos y DIH, y justamente estábamos hablando con una estudiante de su trabajo de grado de la impotencia que implican esos procesos restaurativos, por ejemplo, en procesos de responsabilidad penal adolescente o de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, donde realmente es que vuelve la restauración a ser solo una indemnización económica, en el mejor de los casos. Y en violencia intrafamiliar ni siquiera hay una salida clara en materia de restauración. Y si no hay restauración, no es el sujeto víctima el que tenga que recomponerse. Es una sociedad que tiene que reivindicarse con ella para poder reconstruir su proyecto de vida. Y entonces, pues la resiliencia por eso no puede ser un factor solo interno, sino que también implica
un reconocimiento de la responsabilidad que tienen los actores que generaron la victimización por omisión. En la mayoría de los casos es un gran protagonista en ese hecho y poco se hace en materia de recuperación de las víctimas. La restauración es una discusión enorme y realmente en violencia intrafamiliar, en violencia penal adolescente, en violencia sexual, no tenemos nada en nuestros países que nos permita garantizar un resarcimiento claro de las víctimas y una reparación. Muy bien. La mayoría de los estudios de resiliencia que conoce la persona que nos está haciendo la pregunta dice que son en comunidades, que le gustaría saber qué opina usted, cómo cambia el sujeto de acuerdo a la disciplina que ejerce, cómo es diferente de acuerdo a la madre que tiene una profesión, que no la tiene, a la que se dedica al hogar, a la que se dedica a un oficio, o alguien que estudia derecho, alguien que estudia comunicación, arquitectura, trabajo social. Normalmente son comunidades y normalmente entonces partimos de el peso que dentro de esas comunidades tiene el sistema de creencias y la relación con la red social de apoyo. Cuando hablamos en contextos más urbanos, que yo sé que es la preocupación fundamental para el caso mexicano, que esa dista un poco de la nuestra, porque en víctimas de conflicto armado la población tiene una caracterización muy clara, los niveles de formación muy bajos, y entonces lo que hacemos es potenciar esas capacidades innatas que tienen para reponerse. Pero en contextos urbanos es mucho más complejo hablar de resiliencia porque la red de apoyo se diluye. Es mucho más difícil que entonces exista ese puente, ese camino de comunicación de valores desde la familia a la comunidad, y entonces la responsabilidad del proceso resiliente recae sobre esos cuidadores primarios que ejercen la labor de maternaje. Y ahí entonces el peso de las habilidades cognitivas que tenga esa madre, ese cuidador primario, para transmitir una serie de mecanismos que le permitan al sujeto generar habilidades para la vida, es fundamental. Y lamentablemente, nuestros profesionales salen muy bien formados para un ejercicio práctico, pero con muchas limitaciones para un desempeño en la vida cotidiana. Y pues hacer madre nos enseña, es una labor que no es de sentimiento, como le decíamos ahora, es pensamiento maternal, y entonces esos mecanismos de preservación de la vida no siempre son totalmente claros para dar respuesta a esa labor de crianza que es la base del apego seguro. Yo pensaría que no es un asunto disciplinar, que es un asunto de formación en valores, y que ahí entramos en otro campo distinto, que es el tema de educación para la cultura de paz. Un tema que en nuestros países aquejados por situaciones de violencia muy complejas poco hablamos, y que es la base fundamental para transformar esas situaciones, esas violencias que legitiman, violencias culturales simbólicas que legitiman otras formas de violencia y que hacen que realmente no tengamos capacidad para transformar los conflictos de manera creativa y positiva, y que siempre la violencia sea la respuesta. Entonces, por eso es un asunto más de transformación de esa cultura por una cultura de paz, y es un asunto que más que disciplinar es un asunto interdisciplinar o transdisciplinar, como hablaríamos en materia de cultura de paz, que permea todo el núcleo social y que tendría que ser un ejercicio que, pues como plantean los estudiosos de la cultura de la paz, debe surgir incluso desde el mismo proceso de coeducación, cuando empezamos a reconocer que los valores femeninos también tienen un peso fundamental en la construcción de relaciones por su protagonismo en materia de justicia relacional. Muy bien. Y bueno, como última pregunta, nos gustaría mucho escuchar su opinión frente a aquellas madres que han sido víctimas de violencia y que han surgido de una situación de resiliencia
¿Qué opina al respecto? Sí, pues podríamos encontrar múltiples testimonios de madres que a pesar de haber sufrido violencia, violencia de diferentes tipos, violencia intrafamiliar, pero también violencia en el marco de violencia criminal o de conflicto armado, pues son ejemplo de resiliencia. El riesgo es el que venimos hablando. El riesgo es asignarle la responsabilidad del proceso resiliente solo a esa mujer y de forma individual. Y asumir que ella además tiene que cargar con el peso de una construcción de unos apegos seguros y unas prácticas de cuidado que permita que sus hijos estén alejados de esas situaciones de violencia y realmente tengan mecanismos para responder a ellas. Lamentablemente en nuestros países la responsabilidad termina recayendo sobre esa mujer que además de ser víctima tiene que reconstruir su vida y sociedad, Estado, comunidad no están respondiendo de forma eficiente a esos retos, esas demandas que realmente las mujeres pues están expresando de forma sentida a partir de sus hechos de violencia. Por eso, lamentablemente, pues, como decimos, la violencia en contra de las mujeres es un continuo y el feminicidio es solo la última expresión de esa cadena de violencias. Ha sido, por ejemplo, en el ejercicio que hemos hecho en Colombia, México, muy difícil rastrear cuántos de los casos de feminicidio, además porque en Colombia es un tema del que no se habla mucho, parece que la estadística no ayudara para visibilizar los casos de feminicidio a pesar de que son considerables. ¿Cuántos de esos casos han tenido ya unas denuncias previas de violencias intrafamiliares que no han sido atendidas y que no han sido tramitadas? Y no te puedo dar la estadística exacta porque no nos dan acceso, no hemos tenido acceso al pleno de la información, además porque incluso las instituciones no tienen la ruta completa, pero la gran mayoría de los casos tienen unos antecedentes de violencia. Y entonces ahí es clara la responsabilidad del Estado que le dejó a esa mujer la responsabilidad de reponerse frente a esa violencia y no le dio respuesta. Y entonces la violencia persistió hasta que llegó a ser una violencia letal. Y ese es el gran riesgo de pensar solo el sujeto como responsable de su reconstrucción. Porque en materia de violencia de género es evidente que esas violencias generan un continuo que lamentablemente en gran parte de los casos termina con unas manifestaciones letales frente a las que ya no tiene sentido la respuesta institucional. Es un problema sistémico, es un problema estructural, no es un problema coyuntural, y entonces la respuesta debe ser cooperativa, persistente y decidida a partir del Estado, pero también de la sociedad en su conjunto que da la espalda a estos procesos. Pues la verdad es que ha sido un deleite auditivo e intelectual escucharla y es un honor para mí entregar virtualmente la constancia que después se le hará llegar a usted a su correo, que dice: la Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Escuela de Ciencias de la Comunidad, otorga la presente constancia a la doctora Paula Andrea Valencia Londoño por haber impartido la conferencia La familia como institución bisagra entre los procesos de resiliencia individual y colectiva dentro de los trabajos del Cuarto Congreso Internacional Familia, Escuela y Comunidad, Problemas Contemporáneos y Cambio Social, evento registrado en el Programa Universitario de Educación Continua de la Coordinación General de Vinculación, Torreón, Coahuila de Zaragoza, noviembre del 2020. Agradecemos mucho su participación, doctora, y le damos las gracias por haber compartido esta hora y media de conocimiento y de experiencia personal. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ti, María Marta, por tan buena moderación. Rico conversar con ustedes. Quedan con mi correo de contacto, se los voy a anotar por aquí en el chat. Y entonces cualquier conversación, diálogo, información o apoyo que necesiten al respecto, pues cuentan conmigo.
podemos generar un núcleo de comunicación e intercambio que nos enriquezca a todos. Y entonces, pues bienvenidos todos sus aportes y comentarios. Muchísimas gracias y ya lo tenemos por aquí y será un placer seguir estando en contacto con usted. Muchísimas gracias y un feliz resto de día para todas y todos. Igualmente, igualmente. Y por lo tanto, me voy a permitir darle las gracias a usted y a todos los demás por haber estado tan activos en la conferencia que fue tan enriquecedora. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, que estén muy bien y feliz día. Gracias, igualmente. Feliz día. Un abrazo. Un abrazo. ¿Listo? Ahora sí, al auditorio que nos acompaña esta mañana, por la Universidad Autónoma de Coahuila y la Escuela de Ciencias de la Comunidad en el Cuarto Congreso Internacional Familia, Escuela y Comunidad, Problemas Contemporáneos y Sociales, llevado a cabo el 25, 26 y 27 de noviembre del 2020 en la modalidad en línea. Voy a permitirme presentar al maestro Karim Artemio Zavala Cervantes, líder del cuerpo académico Familia, Desarrollo Tecnológico y Cambio Social, al doctor José Luis Cisneros de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, de la Red de Investigación Violencia, Cultura y Conflicto, y a nuestra directora, quienes han hecho posible en conjunto la realización de este trabajo colectivo e intelectual, la licenciada Alma Ruth Silos, directora de la Escuela de Ciencias de la Comunidad. Gracias, doctora Marta, por apoyarnos en este congreso. Gracias a todos los jóvenes que nos estuvieron acompañando en estos 3 días de conferencias. Espero y haya sido muy grato, que les haya gustado todas las conferencias porque eran para ustedes. Se hizo esta organización pensando en el estudiantado, en los egresados, en los estudiantes nacionales y extranjeros, y sobre todo en los investigadores que se empeñaron en generar las diferentes ponencias que ya están en la plataforma de YouTube y que están ahí sus investigaciones. También agradezco mucho el apoyo del señor rector, quien confió en nosotros en la organización de este evento, que confió y que dio el apoyo en todo ello. Agradezco también el apoyo del doctor Luis Gutiérrez, director de planeación de la universidad, quien también nos dio un enorme apoyo. Y agradezco también a los departamentos que nos apoyaron de la universidad, como al doctor, al ingeniero Jesús Félix, quien por medio de toda la tecnología y al lado de la maestra Ivette Chávez Hernández nos dieron un gran apoyo para que se pudiera estar transmitiendo vía virtual. A la maestra Olga, al maestro Sergio Arévalo, y bueno, pues a los diferentes departamentos de la universidad. Y agradezco a la directora de la Escuela de Ciencias de la Comunidad por este apoyo, el que nos haya acompañado y el apoyo hacia que sea a la realización de este congreso. Y bueno, agradezco infinitamente y les mando un fuerte abrazo a todos los compañeros y amigos y camaradas de la red internacional, quienes hay por ahí a principios del año los acompañé en el estado de Guerrero, que fue un excelente congreso también. También los acompañé en el estado de Tlaxcala, también un excelente congreso. Y bueno, que este congreso es de muy buen nivel, se presentaron buenos conferencistas y bueno, les agradezco a ellos el que hayan confiado en mi persona como organizador del evento, que hayan confiado en que se podía hacer bien las cosas y buenas cosas.
acá en el norte del país. Al sur del país, bueno, ellos están trabajando, pero seguiremos trabajando para seguir trayendo este tipo de eventos aquí a la comarca lagunera. Les agradezco a todos y bueno, pues no me queda más que eh, me queda me quedo contento por todo lo que se aconteció en estos 3 días y vámonos, pues vamos a seguir esperando la realización de un libro que será el producto estrella de este congreso y estaremos trabajando con muchas ganas para que esto se pueda dar y que esperemos el próximo año, a principios del próximo año, estar en la presentación del libro del congreso. Y bueno, espero y muchos de los compañeros, alumnos y maestros que enviaron sus investigaciones queden dentro del libro. Y bueno, pues les doy las gracias a todos y paso eh, esta parte de la palabra a mi compañero y amigo, el doctor Luis Cisneros, José Luis Cisneros. Gracias. Buenos días a todos. Pues muchas gracias, Karim. Reitero eh, a ti por haber gestionado este trabajo, por habernos dado la oportunidad de buscar un espacio de, de diálogo que es tan importante en una sociedad como la nuestra y sobre todo encontrar la posibilidad de poder intercambiar ideas y compartirlas. Me parece que hoy uno de los aspectos más importantes por los que hemos estado insistiendo, sobre todo en la red, es dar espacios de diálogo, de unidad, construir una serie de condiciones en las que todos podamos intercambiar ideas en una sociedad en donde nos hemos quedado ciegos, sordos y mudos ante una gran condición, ante una gran cantidad de fenómenos que nos han estado rebasando sistemáticamente. Creo que estos espacios son los únicos en los que podemos tener oportunidad para poder unir una suerte de reflexiones. Y hoy, bueno, hoy la tecnología nos ha demostrado, a pesar de todas las salvedades que hemos tenido, nos ha podido dar la oportunidad a distancia de reunirnos todos para poder escucharnos, para poder compartir una serie de ideas, conjeturas, reflexiones en torno a la problemática que estamos viviendo. Quiero reiterar mi gratitud primero a ti por haber gestionado esto, a las autoridades de la Universidad de Coahuila por brindarnos este espacio, a todos los que nos acompañaron, darles mi gratitud por haber permitido estar con nosotros, a mis compañeros, colegas que permitieron compartir sus conocimientos, siempre es tan grato escucharlos, ¿no? Uno siempre aprende de sus reflexiones. Y bueno, no me queda otra más que reiterarte y esperar que este espacio se vuelva a repetir en un futuro. La red cada año intenta hacer un evento y bueno, también estén pendientes, vamos a sacar, como lo hacemos, un libro, ¿no? Que lo vamos a compartir. Eh, Normalmente la red en otros eventos hemos hecho libros electrónicos que los hemos puesto a disposición. Quizá este no sea la excepción, ¿no? Podamos hacerlo. Pero bueno, eso queda dependiendo de las condiciones en las que hoy estamos viviendo en nuestro país. Un abrazo fraterno, querido Karim, ¿no? Un abrazo a todos mis compañeros y hasta siempre, ¿no? Estaremos juntos permanentemente dialogando, buscando espacios para hacer comunidad, porque este trabajo que hoy concluimos es el resultado de la suma de voluntades de muchos de nosotros. Tras estos 5 días, estas 5 conferencias, estos 3 días de trabajo, hay un despliegue enorme, enorme de trabajo que no se ve, ¿no? Se ve solo en unas horas, pero ha sido un trabajo inmenso y nos queda todavía un gran trabajo por hacer, pero ahí vamos a estar todos. Muchas gracias
Extiendo un abrazo fraterno a todos y reitero mi gratitud. Muchas gracias, Karen. Muy buenos días. Sin duda un congreso muy interesante, con grandes aprendizajes, que nos deja la inquietud de seguir trabajando en esta temática tan importante. Agradezco a todos los que nos acompañaron durante estos días. Reitero, ¿verdad?, mi reconocimiento al cuerpo académico, ¿verdad?, a la red de violencia, maestro Karim Zavala Cervantes, doctor José Luis Cisneros, doctora Dora del Carmen Yutensi, ¿verdad? Muchísimas gracias por este acompañamiento y por este trabajo tan arduo que se realizó durante toda esta jornada. Siendo las 11:39 del día 27 de noviembre del año 2020, damos por clausurado los trabajos de este cuarto Congreso Internacional Familia, Escuela y Comunidad, Problemas Contemporáneos y Cambio Social. A todos, muchísimas gracias y felicidades. Gracias, maestra. Para entregar un diploma, una constancia al maestro Jesús Félix. Maestro Jesús Félix, ¿estás por ahí? Maestro Jesús. Maestro Félix. Bueno, pues esta constancia que vamos a entregar al maestro Félix, se lo entregamos de todo corazón, con un agradecimiento enorme por este enorme apoyo que nos dio en este paso para hacerlo el Congreso virtual. Nos dio una excelente capacitación y bueno, es en la forma en la que, en lo poco o lo mucho que podamos agradecerle a él enormemente su apoyo. Maestra, Almaruz, ¿me haría el favor de leérselo al maestro? Sí, bueno, es la Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Escuela de Ciencias de la Comunidad, otorga el presente reconocimiento al maestro Jesús Félix Martínez Mireles por el apoyo y la capacitación que nos dio, ¿verdad?, para la realización de este cuarto Congreso Internacional Familia, Escuela y Comunidad, Problemas Contemporáneos y Cambio Social, evento que se realizó durante el programa, ¿verdad?, de educación, ¿verdad? Y firman, pues, el coordinador de vinculación, el ingeniero Eduardo Garza, el maestro Karim Zavala Cervantes, líder del cuerpo académico, y su servidora, Almaruz Silos Vaquera, directora de la Escuela de Ciencias de la Comunidad. Maestro, muchísimas gracias. Ha sido mucho el trabajo y pues muy buena, ¿verdad?, todo su orientación y su apoyo para la realización del mismo. Gracias, maestro. Si estás por ahí, maestro. Maestro Félix, por ahí va a activar su micrófono ya. Hola, maestros, ¿cómo están? Ya me escuchan, ¿verdad? Sí. Sí, es que no podía activar el micrófono. No, pues de parte de el ingeniero Octavio Pimentel, de la maestra Aurora Bustillos, les reiteramos la felicitación a su evento. Fue un evento excelente, según los comentarios que hemos estado por ahí revisando. La gente está muy contenta y pues vaya, agradecemos la confianza para poderlos apoyar en la parte tecnológica y que exactamente el evento haya sido lo que ustedes esperaban y, si es posible, que haya mejorado las expectativas. Claro, siempre hay situaciones que se viven en del momento, pero bueno,
La idea es llegar a más gente, usar nuestras herramientas tecnológicas en el tema de pandemia y siempre cuidar la seguridad ante todo por este tipo de situaciones que estamos viviendo. Felicidades, señor directora, felicidades, maestro, felicidades, maestra Ivette. Yo, felicidades a su evento, fue todo un éxito. Y gracias. 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 Abrazos a todos los jóvenes. Gracias. Abrazos a todos los alumnos y muchas gracias por habernos acompañado.